Nací en un pueblo de la montaña de León, justo donde empieza la montaña, de 60 habitantes más o menos. La verdad es que aunque éramos pocos, había mucha, ¿cómo diríamos?, mucho arquetipo, ¿no? Y allí, pues naturalmente, no hacíamos otra cosa, los nacidos allí, que correr. La carrera ha sido, digamos, el leitmotiv de mi vida involuntaria. El contacto con la actividad física allí era total, pero no había balón, por ejemplo. Eso fue una de las cosas que he lamentado más, porque me hubiera gustado ser futbolista. Luego fui deportista desde el primer día, pero, digamos, primitivo. Dice, la vida o te lleva o te arrastra. Y yo he tenido una suerte enorme de ser siempre llevado, ¿no? Por posibilidades económicas familiares, pues uno de mi hermano mayor estaba en el internado de los agustinos en León. Cuando él terminó, por edad, tenía 9 años más que yo, pues pudo ir otro de la familia y ahí me tocó a mí. Y allí pues ya empezó la cosa a ver más que el balón, se hacía frontón, que era muy conocido en la zona de León, y voleibol, pero nuestro colegio no era un... Enfrente teníamos a los maristas que el ambiente del atletismo era extraordinario, y allí entrenaba Bravo Ducal. Fueron campeones nacionales escolares con el San José de León un año, pero en el nuestro no, hasta que un día llegó allá un tipo largo y tal, con una cabeza y un cuello muy largo, Miguel Ángel del Pozo, que era ballista de Bravo y que para mejorar sus ingresos mensuales, pues vino 2 días a la semana en el recreo más largo de la tarde, que ya quedábamos solamente los internos. Y el patio era grande, pero vamos, para ser un colegio, y allí entrenábamos. Y este era alumno de Bravo, y Bravo había sido alumno de Mova, y Mova había escrito ya el libro Preatletismo. Y ahí venían unos ejercicios sencillos para correr y tal. Entonces, pues éramos, no sé, 6 u 8 de mi edad, en mi curso, que nos apuntamos y empezamos a correr en el patio del colegio. Y bueno, pues la manera de llegar al atletismo fue a través del cross ese, y de haber corrido muchísimo en mi pueblo, y no era el más rápido de mi pueblo, porque de mi edad solo había otros 2 chicos, uno de ellos me ganaba, porque corríamos con madreñas, hay nieve todo el invierno y tal, y nos desafiábamos con madreñas. Correr con madreñas es muy difícil. Yo no tenía ningún proyecto de seguir estudiando, porque tenía que volver a la panadería a trabajar, además me gustaba ser panadero y cortar la leña y esas cosas. Y entonces estuve como 3 meses pues, jugando al fútbol con el Júpiter Leones en 3ª división, pero bueno, corría por allí. Y en diciembre llega la invitación de que tienes una beca en la Blume, que entonces se llamaba General Moscardó, y vinimos para ahí, batimos el récord de España de 4%, en 42-2, y somos terceros en los Juegos del Mediterráneo. O sea que he sido recordman de 4% siendo corredor de 800-1500. Cosas del atletismo de entonces y la transformación que consiguió la residencia Blume. Bueno, el 59 es muy bueno, el 60 también, y ya en el 62 es el año más trascendental de mi vida, ¿no? Porque vuelvo a correr, estamos en el equipo del Real Madrid de atletismo, que desde el año 60 y tal, y revuelvo otra vez a la competición normal. Vamos al meeting de Charlety en París y yo hago la mejor marca de 800, 1.50, quedo tercero me parece, y ya empieza todo a girar alrededor de los iberoamericanos, que son en
en España en el año 62. En el 60 habíamos ido a Chile, para los primeros que hubo, por el terremoto y demás. Y en los iberoamericanos yo estaba solamente para el 4x400, pero Barris, que iba a correr con Esteban el 800, renuncia para estar mejor en 1500. Yo salgo con Esteban y él gana y yo quedo segundo. Y ahí eso es, pues otra vez el atletismo me lleva, y de ser estudiante de aparejador y tal, me dan una beca para irme a París y no lo dudo. En París, que fue la gran transformación de mi vida en cuanto a orientación y demás. Estuve allí 3 años, a los iberoamericanos invitaron el Consejo Superior de Deportes a Gaston Meyer y a varias personalidades. Gaston Meyer era el director del equipo y fue mi protector, el que pues que venga a París, que va a entrenarse con Jassy, patatín, patatán, pero las cosas de la vida, ¿no? El mayor error deportivo que yo he cometido fue incorporarme al equipo de Jassy y con Jassy a todas partes, porque él, pues, siempre necesitas a uno que esté disponible para ir a cualquier sitio y a cualquier hora. Y esos fueron los 3 años en París, que no mejoré marca, hice marcas regulares y tal, pero transformó mi vida, pues porque me puse a estudiar allí, aquello que me atrajo más, que era hacerme técnico. Allí había unos cursos de consejero técnico deportivo, que había unas cosas comunes y luego una rama especial, y ahí había gente estupenda, los profesores eran todos, el entrenador, teníamos a Megro, teníamos a Daniel, teníamos a Didal, todos los mejores. Pues en el mes de abril, no, marzo, del 65 me llama Ballesteros y dice: hay unos puestos de entrenadores que la federación va a contratar y uno es para ti si lo aceptas. Entonces yo vuelvo y empiezo en la federación en abril del 65 y hasta hoy, porque ya después con altibajos me echó de 2 veces, volví, pero bueno, eran cosas secundarias. Y empiezo a trabajar. El primer año, Berenguer, que era un tipo fantástico, un dirigente, pero una persona, el que trajo a la biblioteca más libros, él era marino, hizo muchos viajes con el Sebastián Elcano y trajo muchos libros en inglés de atletismo, que no teníamos y estaban en la federación. Y él me mandó, estuve en Sevilla un mes, en mes de noviembre, dando charlas de promoción de la idea del atletismo, etc. Y en enero me echa de OD porque dice que no le pasaba un informe de lo que había hecho en Sevilla y si el informe era para Berenguer, que era el que me había mandado. Total, que vuelvo a mi pueblo, otra vez a la panadería. Y unos meses después me contratan los de Sevilla, Manolo Piñero, y me voy a seguir. Estoy en Sevilla 3 años y allí ya me caso, y de allí me reclama en Cantabria Toño de la Riva, y estuve allí 2 años en Cantabria, donde como lugar donde había encontrado más talentos en ningún otro sitio. Una gente increíble, muy buena organización, y allí ya pues entreno un jabalinista que es internacional, Díaz, Cortezón de Martillo, que es de Laredo, y otros atletas más. Allí 2 años, y luego ya vengo a la residencia en el año 71, y ahí no hay nadie que entrene combinadas, y está Cano, que era muy, muy bueno, y además hace falta alguien que se ocupe más de algún lanzamiento. Pues estaba Torres, que entrenaba a mucha gente y tal. Y ahí empiezo yo con las pruebas combinadas y los lanzamientos. En Decathlon posiblemente tenga 400 pruebas presenciadas a lo largo de 50 años, que son 2 días seguidos, 48 horas, con un susto cada cuarto de hora, porque en cada prueba, en el Decathlon, cuando un atleta tiene una prueba mala, de esas que siempre le sale mal porque es malo, le llaman un abismo. Pues el abismo en las pruebas combinadas, uno, que lo tienen todos,
es el lanzamiento de disco, porque es en rotación y eso es un problema más de sistema del equilibrio que de técnica. Pero también te educa a curarte de infarto, por ejemplo. Toda mi vida ha sido con los lanzamientos, que son los parientes pobres, porque no les hace caso a nadie, ni la televisión, y además porque es donde hace falta más años para llegar a un nivel aceptable, un nivel que corresponda a tus posibilidades genéticas, pero son 6 o 7 años. En velocidad, en 2 o 3 años estás en tu la máximo y en otros muchos, y en esto no. Y luego es que en los lanzamientos en España hay muy pocos sitios donde se pueda lanzar, hay muy poca iniciación en los lanzamientos. Partiendo de ser atleta y haber tenido los mejores entrenadores que se ha podido tener, Julio Bravo y Torres, de ellos también aprendes a ser entrenador, porque eso es lo que Umberto Eco dice en uno de sus últimos libros, dice, a hombros de gigantes. Estás a hombros de gigantes, que son tu entrenador, que te ha enseñado, y ves más, pero porque estás sobre las enseñanzas que te ha transmitido, que no son solamente enseñanzas de qué haces, sino cómo lo interpretas, cómo lo vives, cómo lo transmites, porque el problema del entrenador no es saber mucho, es saber enseñar, y por ahí hay entrenadores muy modestos en conocimientos científicos, sin embargo, tienen una gran capacidad de transmitir, porque en un grupo de atletas no tienes el mismo nivel intelectual, cada uno de ellos, el nivel de comprensión del lenguaje, etc. Y eso, pues si no te lo han enseñado, te lo han transmitido, y ese es la deuda generacional, que ahora se desprecia eso mucho, pero no es que veas más lejos, ves más lejos porque estás sobre lo que ellos te han transmitido. Al entrenador lo hace el atleta, sin atleta no hay nada que hacer. Ese es uno de los problemas de ahora, ¿no? Se pontifica mucho con los conocimientos y poco con digamos, el entrenamiento humanístico, es decir, formar a un individuo. Porque además, después de tantos años, pues, he tenido éxito, pues sí, pero gracias a los atletas que venían a la residencia, que ya eran muy seleccionados. Pues he tenido récords de absolutos 2 o 3 en disco, otros 2 en peso, 8 o 10 entre Sinesio y Martínez en disco, en decalón, pues Cano, Abadía, ahora Benet, pero porque ellos eran capaces de aplicar lo que les decías, cosa que has aprendido de otros, porque todos los entrenadores aprendemos de otros. Aquí no hay inventores de nada. He aprendido a entrenar viendo entrenar, no en los libros. Siempre he sido muy lector de cosas técnicas, ¿no? Y mucha documentación y subrayar por aquí y por allá y tal. Pero donde he aprendido es en la comunicación verbal y en la gestual, que es la capacidad de observación es la base de formarte como entrenador. Si no eres observador no hay nada que hacer, porque hay que observar, tú propones una cosa y ver si rinde en positivo o en negativo, porque hay una de las cosas que ha hecho evolucionar más al atletismo es cuando en los años 70, antes de la Olimpiada de Rusia, del 80, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y la DDR, para los resultados, sobre todo de los lanzamientos, que da más prestigio en los saltos, cambiaron a los porcentajes de fuerza especial, pero cambiaron otra cosa. Los ejercicios de fuerza especial lo estudiaron los biomecánicos, y los biomecánicos, al margen de que la parte cinemática, es decir, el aspecto exterior del movimiento, bien, se conocía, es lo que más se ve, pero la dinámica del músculo es distinta. Entonces, el músculo tiene componentes contráctiles, que son la parte roja, vamos a llamar fibras, pero luego tiene tendones,
Y los tendones tienen un porcentaje de colágeno mucho más alto, un 90%. ¿El colágeno qué quiere decir? Que si tú lo deformas, te lo devuelve a una gran velocidad y con una intensidad. Si queréis hacer la prueba, una bola de tenis de golf, la ponéis aquí y aquí, pum, y te posta hasta aquí. La pones en una soltadura y vuelve a la misma altura. Entonces, si en la ejecución del ejercicio, vamos a suponer un ejercicio que hay de tumbado horizontalmente, un ejercicio que se hace, puedes hacerlo a los dos, pero si llega la temporada de precompetición, para hacerlo más específico, lo hace solo a un brazo. Eso se hace el cambio 5 o 6 semanas antes de la gran competición. Pero no es lo mismo hacer esto, una contracción voluntaria, que una, digamos, inducida, que es dejas caer y vuelve. Cuando dejas caer hasta donde llegue, se estimula el tendón mucho más. Si tú lo deformas, te devuelve, pero te devuelve cuando él quiere y que es cuando has alcanzado más recorrido de revuelta. Entonces ahí, pues, uno de los defectos que se cometían aquí era la fuerza especial, trabajarla cada vez con más carga. Cada vez con más carga se hacía más lento, pero además, cada vez con más carga no estimulabas, no te dejabas abandonado, ni estimulabas la parte de tendón. Habréis visto a muchos velocistas negros que tienen un sóleo finito, pero tienen un tendón así de largo. Y eso es un acumulador de energía elástica mucho mayor que el tendón más corto de la patorra, así. Mira, ahora mismo, cualquier entrenador de lanzamientos de disco que quiera documentarse y que quiera ver ejemplos, tiene que elegir vídeos de las chicas de los países del este, vamos, especialmente de la DDR. Nunca ha lanzado un hombre tan perfecto como ellas, porque también tenían un tono muscular, digamos, menor, con lo cual conseguían también más acumulación de energía elástica de componentes de colágeno y de una posición más perfecta, pero no eran menos voluminosas que nuestras lanzadoras. Ahí están las fotos, ahí están. 76 metros lanzó una. Y ahora lanzan 70 o 71, la Allman. Hace 2 años estuve en California con el centro de alto rendimiento de los americanos, y estaba la Allman fue bailarina de ballet. Esto tiene una capacidad de rotar a alta velocidad sin desequilibrarse, pero de aspecto puede ser una saltadora de altura o de longitud o de triple. No tienen un músculo, tienen una velocidad enorme porque han estimulado los componentes, la neurología, ha aportado muchísimo al aprendizaje y a la eficacia. El mayor problema que hay ahora en la enseñanza de las técnicas son la imagen. La imagen no dice nada, presenta una cosa pero no nos está diciendo nada, no hay argumento. Es la representación cinemática de lo que está, sí, pues está el movimiento aquí y tal, o estoy corriendo. Lo importante es la dinámica, quién está produciendo ese movimiento. Y entonces tenemos a todos los atletas que se fían más de lo que se toman y no son capaces de ver nada más que lo que son capaces de ver. Todos quieren imitar al campeón. El campeón es campeón, pero no hay 2 personas que se muevan igual. Y además es que hay un libro excepcional, bueno, no habrá vendido mucho, de Sartori, es un sociólogo italiano que falleció hace un par de años, fue príncipe de Asturias, de premio. El libro se llama Homo Videns, y su teoría, vamos, lo que él demuestra es que se ha pasado del Homo sapiens al Homo Videns. El hombre se documenta por la imagen, pues la imagen no estimula la parte más interesante del cerebro, que es donde se establecen las conexiones entre los conocimientos y se relacionan unos con otros, ¿no? Bien, pero eso no se estimula nada más que en la lectura.
lectura y la lectura silenciosa, es decir, masticándola. Y ahora, pues nada, todos se fían de lo que ven y lo que ven no te dice nada. Tú no aprendes una cosa que no tengas un conocimiento teórico y argumentado de eso. No son capaces de entrar en estudiar la biomecánica de su especialidad, de cómo se aprende. Estamos hablando siempre de 5 sentidos, ¿no? El sentido, o sea, el desarrollar el sentido de la propioceptividad es desarrollar de todas las articulaciones, todo tu cuerpo manda mensajes al cerebro. Entonces, ser capaz de decir qué he hecho con la cadera o qué he hecho con el brazo de ataque, y eso no se lo interrogan. Uno de los problemas es que van a aprender por la repetición, no, por la concentración que tengas cuando repites y vas a aprender en la medida que tú tengas ya una idea adquirida por lectura o por cambiar impresiones con el entrenador, etc. No vas a aprender aquello que no te documentes sobre ello. El aprendizaje motor exige un esfuerzo enorme intelectual del que está aprendiendo, al margen de la habilidad que tenga el entrenador para comunicarse o la empatía que tienen. Hay entrenadores con poca formación científica, pero que son grandes entrenadores porque empatizan fácilmente y transmiten cosas más sencillas, pero que las entiende. Nuestro corredor 800 en moto, por ejemplo, pues él ha sido más razonable que muchos más de los que yo he conocido, últimamente con sus decisiones de no ir a esto, porque piensa. El entrenar es buscar uno que piensa en lo que está haciendo y la motivación que tiene para hacerlo y la necesidad. El 80% de los atletas cubanos aprenden por necesidad. Sin la necesidad no hay evolución. La escuela de entrenadores ha sido durante muchos años un elemento clave en las fases, en las etapas por las que ha pasado nuestro atletismo. El primer movimiento de atletismo fueron los legendarios, los pioneros, que hay que agradecérselo mucho. Yo en eso he tenido alguna vez ocasión de hablar de ello, que la mayoría naturalmente vienen del mundo académico, eran médicos o eran esto y se encantaban. Y en España pues hemos tenido, sobre todo en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid, donde hubo más, autodidactas, ¿no? Autodidactas que algunos luego eran médicos, que ya es un añadido, ¿no? Y luego llegó el momento clave. Pero el momento clave fue cuando Joaquín Agulla, padre, en el año 48, 49, él siempre estuvo primero con el deporte de juventudes y después pasó al deporte del Consejo Superior de Deportes. Y él siempre dio el primer paso de crear la Escuela Nacional de Entrenadores y se trajo a Giovanni Battista Mova, un italiano, que era alumno de Stockton, el entrenador más famoso de Estados Unidos, que Mussolini contrató para la Olimpiada del 36. Lo trajo porque como los alemanes estaban ahí y él quería ser alemán también, Mussolini, y se trajo a Stockton. Y ya consiguió una chica italiana, ganó las vallas, que además se apellidaba Valla, en Berlín. Y crea y se queda después de la Olimpiada de Berlín, estuvo 3 años más y creó la Escuela Nacional de Entrenadores de Italia, muy evolucionada y tal, con los principios de las universidades americanas. Mova era alumno de Stockton y lo trajo Agulla para acá. Y entre el 49 y el 53 dio cursos por toda España. De ahí salieron pues Torres, Bravo, Manolo García, y todos los primeros entrenadores nuestros de escuela nacieron de esos 4 años que Juventudes dio, y Mova iba de ciudad en ciudad y tal. Mova después
ya se cansó de viajar y además fíjate las pensiones de esos años, y se establece en Valladolid, y en los años 59-60 el mismo Joaquín Agulla traslada la Escuela Nacional de Entrenadores a la Federación y además crea la Residencia Blume. En mi opinión, ¿cuál es ahora la situación? Seguir adelante con la formación profesional, porque el más acreditado para hacerlo es la Federación de Atletismo, pero necesitamos formar técnicos para el alto rendimiento. Y eso no va a salir de los cursos normales. Eso tiene que ser cursos mucho más exigentes, con gente más entregada, y aquí tenemos un problema gordo. No hay entrenadores contratados full time. Debe haber uno o dos, pero que son herederos de lo que se había hecho hasta ahora. Tú no puedes hacer crear un técnico, un experto, un especialista en una especialidad, si no tiene una etapa de formación, pero pagada para que pueda ser, digamos, especialista, pues lo del MIR. Es que ahora, para llegar a resultados de alto nivel, hace falta materia prima, un talento, pero luego tratar el talento, eso es como cuando decía Leonardo da Vinci, no sé si es la historia de él o de Rafael, que cuentan, ¿no? Estaba tallando un mármol, dice, ¿y qué ves? Pues le voy a sacar un hombre que está dentro. Pues esto es lo mismo. Entrenar es individualizar, es humanizar, ver qué persona tienes ahí, qué capacidad tiene de concentración, qué dedicación debe haber, y también no hacer un inútil para cuando termine. Y eso no es fácil. Benet tiene el récord de España de Décalo, mejor que Peñalver. No era mejor que Peñalver, pero sí tenía unas motivaciones distintas, y más suerte en una competición, etc. Pero este chico, a los 18 años, ya tenía su bachiller y fue a estudiar económicas, pero a distancia, porque lo que quería era ver hasta dónde llegaba en atletismo. Y a los 30 años hizo el récord de España de Décalo, mejor que Peñalver, que su potencial no era igual, pero dedicó todos esos años ¿a qué? A sacar 2 o 3 asignaturas en septiembre, porque se concentraba, y hoy tiene una empresa en Colombia de 1.200 empleados, y ahora se va a instalar en España, con 50 años. Yo todos los atletas que he tenido, todos han terminado su carrera universitaria, por encima de su resultado. Mira, la primera vez que entonces estaba Joaquín Agulla, hijo de director de la residencia, se hizo la primera reunión de los 25 años de la Residencia Blume. Y vinieron, pues el 85% a lo menos habían terminado su carrera universitaria. O si no tenía carrera universitaria, habían hecho esfuerzos por formarse, que eso es clave para poder tener resultados. Cuando llegaban los exámenes, el mes de junio, ¿sabes quiénes entraban en crisis técnico? Los malos estudiantes o los que no estudiaban. En lo físico no, pero en lo técnico sí. Los conocimientos es una cosa y la experiencia otra. Entonces la experiencia requiere tiempo, y no se adquiere experiencia sin experimentarlo. Eso lo decía, o sea, jugando a experimentar, no, experimentándolo, viviéndolo. Entonces tienes que vivir ese fallo que tienes de formación teórica que no corresponde a todo, lo puedes aplicar. Sales de los estudios, puede ser medicina, donde tú quieras, y sabes que 2 y 2 son 4, pero luego cuando lo vas a aplicar no son 2, 4, son 3 y medio, son 6, en la práctica, ¿no? Entonces vas a adquirir conocimientos útiles y reales con la experiencia, o sea, tiene que pasar años. Hay 2 crisis del entrenador. Uno, los primeros 8 o 10 años, que empieza por lo que ha aprendido en los libros, que además con libros fenomenales, lo que le ha dicho fulano y menganito,
Y después, y entra aquí, si es que no, si yo digo 2 y 2 son 4 y luego resulta que no, que le he hecho este entrenamiento que era tan milagroso, porque aquí hay profetas cada poco, en teoría del entrenamiento hay profetas rápido. Y a los 8 o 10 años de practicar, si no te ha ido en los resultados bien, pues entra aquí y te pasas a otra cosa, de entrenador personal o vendes ropa deportiva, o lo dejas, que es muy corriente. Y luego te empiezas a adaptar y empiezas a adquirir, a 8 o 10 años, si eres un poco reflexivo, en esto me he equivocado, en esto no. Hay otro mundo más complicado todavía. Un entrenador de atletismo es deporte individual, entonces a lo largo del año siempre tienes un grupo, hay un tercio, por lo menos, que entre lesiones, fracaso y tal, que son los que verdaderamente te llevas por la noche a la cabeza, ¿no? Y al terminar la temporada te alegras mucho de los que han hecho bien esa marca, pero te dejan el estómago los otros. Y entonces empiezas a experimentar y es mejor, ¿no? Y luego, cuando tienes ya 50 años así, pues ya empiezas a decir que, bueno, esto es así, pero, no sé, voy a hacer esto, pero... y es cuando más aciertas. Es que ahora estamos en la inmediatez. Quieren que lo que ocurra inmediatamente, pero sin saber lo que eso cuesta. Y ese es uno de los mayores problemas de hoy.